Ya. Buen día, profesora. El día de hoy a mi grupo y a mí nos tocó exponer el cuento de Al pie del acantilado. Las integrantes del grupo son Nicole Matos Vega, Yanina Muñoz Martínez, Valeria Palomino Boleje y la que les habla, Vania Aguirre. Bueno, vamos a comenzar relatando un poco sobre el autor de la obra, que fue Julio Ramos Ribeiro. Él nació en Lima, en Perú, fue el hijo menor de sus hermanos. Su carrera como escritor comenzó con la publicación de La vida es gris en la revista El Bolivariano, fue esto en 1949. Hizo su llegada a Europa en 1952. Sacó su primer libro llamado Los gallinazos sin plumas en 1955. Él publicó su primer libro mm, que trata sobre... Tiene cuatro relatos, entre ellos él presentó el cuento que nos tocó exponer el día de hoy, que es Al pie del acantilado, que fue en 1964. En 1970, lamentablemente le diagnosticaron cáncer al estómago por causa de ser un fumador constante. Uno de sus libros más conocidos fue Al pie del acantilado y Los gallinazos sin plumas. Este gran autor fallece en 1994 a causa del cáncer el 4 de diciembre. Bueno, yo les voy a hablar sobre el inicio, nudo y desenlace. Este cuento inicia con don Leandro y sus dos hijos llamados don Leandro y sus dos hijos, que ellos, por los constantes desalojos, llegan a un terraplén donde llegan a construir una casa, em, y poco a poco la empiezan a amoblar más. Luego continuamos con el nudo, que fue donde ya ellos se podría decir una comunidad, donde Pepe, el hijo de don Leandro, y ellos trabajaban limpiando playas para que se puedan ganar unos centavos, pero los, los que iban constantemente a las playas le decían que por favor si podían sacar los fierros que estaban en el fondo. Entonces Pepe, por ganarse un poco más de dinero, él toma la decisión de ir solo y sacar estos fierros donde lamentablemente fallece, ya que era mucho, mucho peso para él. En el desenlace tenemos el desalojo de la finca. Los pobladores fueron desalojados ya que este era terreno del Estado. Entonces todos contrató un abogado, pero lamentablemente no llegan a un acuerdo fijo. El Estado les ofrece una vivienda a todos los que estaban en la finca, pero muy pocos aceptan. Por ejemplo, don Leandro no aceptó, así que él tomó sus cosas y se fue solo, pero en un momento lo llega a alcanzar su hijo con su, en ese entonces, pareja. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañera, Janina. Bien, yo les voy a hablar sobre el espacio y tiempo en el cual se transcurre todo este cuento, ¿no? Bueno, en el espacio tenemos que este cuento transcurre en un barranco, es decir, en la playa abandonada, en una playa abandonada en Magdalena. El tiempo en el cual se da en un transcurso de 7 años, es decir, más que nada se basa en la década de 1950 en Lima, cuando ésta estaba bajo el mando de Manuel Odría. Como sabemos, durante este periodo fueron muchos cambios sociales, entre ellos teníamos las crisis agrícolas, las cuales surgieron o llevaron a que se dé una migración a las ciudades, ¿no? Es así que don Leandro y sus hijos llegaron a la capital. Ahora, siguiente PPT, por favor. Vamos a hablar sobre los personajes que se destacan en este cuento. Entre los personajes principales tenemos a don Leandro. Don Leandro es un padre de familia, es un padre trabajador, es papá de Pepe y de Toribio, la cual se caracteriza por ser una persona fuerte, perseverante, ingenioso y muy trabajador. Tenemos a Pepe, que es el hijo mayor, que es el fiel ayudante de su padre, que como decimos también se caracteriza por ser un hombre muy trabajador. Tenemos a Toribio, que es el hijo menor, que es una persona más tímida, un poco más huraña, de poco hablar. Y tenemos a Samuel, que es un hombre habilidoso, capaz de arreglar cualquier cosa, entre ellos problemas. También tenemos algunos personajes secundarios que vendría a ser el sastre, Delia, la hija del sastre, y la hija del sastre que se llega a casar con Toribio. También tenemos al policía y al abogado. A continuación le doy el pase a mi siguiente compañero.
Bueno, ahora les presentaremos un poco de las técnicas literarias, en las cuales vamos a presentar el nivel común o coloquial que está en el hablar entre ellos. Nos vamos a dar cuenta que en este cuento, al momento de la escritura de este libro, se observa que cada uno de los personajes tiene un nivel muy común y coloquial al momento de hablar y de las expresiones que con este cuento. Asimismo, podemos ver que este cuento está escrito en prosa, pero también por otro lado podemos ver que el narrador es el protagonista, ya que don Leandro, que es el protagonista, es el que la gran mayoría de las veces en el cuento, o la gran parte del cuento, es quien narra esta historia. Narra su historia con sus hijos, con Samuel, el cómo la pasan en este barranco, el cómo él se siente solo por ya no tener a su hijo Pepe y ya no y bueno y también dejar a su hijo a su otro hijo menor Toribio a causa de que a él no le gustaba estar en la ciudad. Asimismo, tenemos también el de historia. En la parte de la historia tenemos a los vasos comunicadores. Los vasos comunicadores, si bien es cierto, por así decirlo, puesto que se cuenta, se ve como al final estas historias están conectadas, ya que en el momento de la historia se ve como don Leandro está contando la historia, pero también a la vez se ve la historia de Samuel. Se cuenta una parte de la historia de Samuel que él había matado anteriormente a su ex esposa, por lo cual se lo llevan. Y también podemos ver la otra historia que es de su hijo Toribio, el cual regresa para pedirle dinero porque ya se le había fallecido uno de sus hijos y no quería que fallezca este otro. Le comenta esto, no dejes que tu otro hijo fallezca. Por lo que él regresa y le comenta que su esposa Delia estaba embarazada. Se puede comentar que se ha hecho ya su vida en la ciudad. Eh, También ver que el estilo del diálogo es directo. ¿Por qué? Ya que el estilo de este diálogo es directo, ya que aparecen reflejadas las palabras textuales tal cual son los del personaje. Si bien se puede ver, estas tienen un diálogo bien directo al momento de referirse a cualquier actividad o algo que haya estado pasando en esta situación del cuento. También podemos ver en la parte del vocabulario que tiene un vocabulario muy extenso y de palabras no tan comunes para este momento, puesto que el autor utiliza palabras como muladar, resollar, borcaza, ulubar, salmuera y desollar, que bueno, estos personajes son los que se apoyan en estas palabras para poder comentar sobre lo que está pasando en realidad en el cuento. Y bueno, ahora le doy el pase a mi siguiente compañera. En el siguiente cuento, en el cuento que hemos analizado como grupo, el autor Julio Ramón nos refleja 4 puntos importantes que actualmente influyen mucho en la sociedad o que los vemos en el día a día. El primero es, nos quiere dar como mensaje que no perdamos la fe y la esperanza, ya que el personaje principal, Leandro, a pesar de todos los obstáculos que tuvo, él siguió luchando y no cambiaba su posición. También les quiero hablar de lo que es la marginación inmigrante, ya que en muchos casos la sociedad como que hace a un lado a las personas cuando ve que no son del país. También nos refleja el machismo de Samuel, ya que decía que su mujer no servía para nada y la hacía menos. Y por último también nos habla de, el aspecto de Samuel, de lo que la tristeza de los ancianos, ya que a Leandro, su hijo, se puede decir que lo abandonó. Entonces eso se ve reflejado actualmente en muchos casos, ya que normalmente los hijos suelen abandonar a sus padres cuando son mayores de edad, o de la tercera edad. Eso sería todo.